Bueno, y empezamos hablando de las adicciones. Adicción al juego, al trabajo, al sexo, adicción a la comida, adicción a las compras. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se diagnostican? Y hemos invitado a un especialista, al psicólogo, al licenciado Amado Pauletti. Licenciado, bienvenido al programa. Hola Vanina, buenos días. Adicciones, ¿no? Adicción, porque uno está generalmente acostumbrado a nombrar la palabra adicción e identificarlo con adicción al alcohol o algún tipo de sustancia psicoactiva, sí. Lo que hace tiempo ya venimos discutiendo en todos los ámbitos científicos es que hay un trastorno adictivo que contempla tanto el problema con sustancias psicoactivas o también actividades. Entonces, cuando hablamos de adicciones comportamentales, es un patrón de conducta que implica cambios cognitivos, emocionales y comportamentales, donde la persona siente un irresistible deseo de desarrollar esa actividad puntualmente, ya sea a la comida, a las apuestas, al sexo, al trabajo o a las compras compulsivas. Es como que no puede vivir si no hace esa actividad. Claro, en realidad estamos dentro de un trastorno del espectro obsesivo-compulsivo generalmente. La base psicopatológica de la persona que desarrolla una adicción a este tipo de comportamiento, a este tipo de actividades, está dentro de ese espectro. Y hay como signos muy claros que permiten identificar más allá de cuál sea la actividad que practique. Si bien no es lo mismo asistir a una persona que tiene una ludopatía, o sea, al juego por apuestas, o a compras compulsivas, o a la comida, o sea, los tratamientos varían y son particulares porque también los pensamientos y las emociones que sienten tienen sus matices. Pero hay algo básico, como una psicología básica del trastorno adictivo y cuál es el conflicto de ahí, que son estos signos que te voy a mencionar ahora, como para darse cuenta que hay un trastorno adictivo. Primero, la persona siente como una obsesión, o sea, se obsesiona con esa actividad, empieza a pensar mucho en ella, le dedica mucho tiempo en su vida. Por ejemplo, aquel que juega piensa en cómo va a conseguir el dinero, cómo va a ser el tiempo para ir a jugar, a qué lugares hay para jugar. Empieza el que tiene, por ejemplo, un problema con las compras, también pensando en el dinero, pensando cómo se va a hacer esto, pensando también en cómo va a ocultar esto, porque una de las características también de un trastorno adictivo es que la persona empieza a sentir vergüenza y culpa, claro, el sentimiento que tiene, porque esta práctica se da en algún momento cuenta que no está aceptada socialmente y que no está del todo bien a partir de las consecuencias que tiene. Entonces, el primer signo clave es esto, ¿no? Lo que implica una obsesión es que la persona piensa mucho, hasta pensamientos intrusivos con relación a eso, ¿no? ¿Y cómo se desata esto? Porque yo me acuerdo de haber entrevistado hace un tiempo a un ludópata y me contaba que un día había acompañado a un amigo a un lugar de juego. A un casino. Sí, y ahí no pudo salir más. Una persona que nunca había pensado en jugar, ni en su casa había visto a sus padres jugar, ¿no? Sí, hay una predisposición en el sentido que ciertos rasgos de personalidad que van a favorecer que una persona se enganche con una actividad de este tipo. Al principio como algo habitual, como un hobby, nadie se hace adicto en el primer día y en la primera jugada en el caso del juego. Empieza como un hábito, como una práctica cada vez más frecuente, necesita aumentar la frecuencia, necesita aumentar el monto de las apuestas. ¿Por qué? Pero hay una primera parte que nosotros le llamamos la luna de miel con la actividad, que es que esa persona experimenta una gran sensación placentera. Y esto está demostrado hasta que hay una droga endógena que todos tenemos, que es la dopamina, que es neurotransmisores que se segregan en función de esa actividad. Entonces, una experiencia de mucho placer al principio
Entonces eso engancha a la persona y tiene como una luna de miel que durante un tiempo le genera mucho bienestar y lo saca de algún malestar emocional que tiene. Entonces encuentra como alguna solución o algún alivio, alguna conflictividad interna emocional. Entonces esta es la luna de miel, donde esta actividad da una solución. Claro, ¿Por qué la persona se siente mejor? Por ahí se escucha mucho en las mujeres. Estoy deprimido, entonces voy de compras. Bueno, ahí hay una asociación que se ha hecho, donde uno se siente mal anímicamente y esto genera un alivio, te saca por lo menos durante un rato de ese malestar emocional. Entonces esto se va asociando fuertemente, entonces se torna compulsivo porque cuando la persona en este estado de ánimo inestable, invariable, cuando como primera acto automático que surge es decir, bueno, salgo de compra y por lo menos alivio algo. Y después de eso empieza la culpa, la vergüenza, que a su vez aumenta el malestar, entonces y luego para salir de ese malestar vuelve a comprar y aumenta el malestar, entonces se empieza a retroalimentar una conducta que genera más malestar. ¿Esta adicción a las compras se da generalmente en las mujeres en mayor número o también en los hombres? Lo más habitual es en las mujeres, la mujer que bueno, en algunos casos que me ha tocado asistir, que es irresistible comprar cosas que no le hacen falta, comprar lo que sea, que en ese momento es un estado eufórico que le genera el hecho de salir al centro, a ver vidriera, a entrar a los negocios, a preguntar. Claro, alrededor de esta adicción de las compras es como que hay mucho marketing, ¿no? Para que la gente compre y consume cada vez más. Estamos estimulados permanentemente. Y ahora de todo a través ámbito. de los medios de la web, más todavía, ¿no? Estamos estimulados permanentemente a eso y es algo que también puede pasar camuflado, disfrazado puntualmente, porque bueno, es una cosa habitual que ir al centro todos los días a comprar alguna cosita y lo otro que le sucede a la persona es que cuando no va experimenta una sensación de malestar, una especie de abstinencia, al igual que alguien igual que el adicto a las sustancias. Claro, que cuando no está en contacto con eso porque empieza a aumentar su malestar. Entonces bueno, está la obsesión, luego el otro signo es las consecuencias negativas, o sea, cuando alguien se obsesiona con algo y empieza obviamente a desatender otras cosas en su vida, toda su vida empieza a girar en cuanto a esta actividad, ya sea trabajo, sea búsqueda de sexo, sea juego por apuesta, sea compras, empieza a girar en todo eso, empieza a hacer aguas o empieza a tener problemas o consecuencias con el dinero, con las relaciones personales y familiares, con su trabajo, si no es adicto al trabajo. O sea, en algún punto empieza a tener consecuencias negativas. Y más allá de esas consecuencias negativas le cuesta parar. Porque alguien a lo mejor puede desarrollar un mal hábito de algo, pero cuando le empieza a traer problemas dice, bueno, no, paro y me hago otra cosa. ¿Me entiendes? ¿Y cómo se sale de estas adicciones? ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento hoy por hoy implica un tratamiento interdisciplinario donde la terapia cognitivo-comportamental es la que le ayuda al paciente a volver a lograr su autocontrol, empezar a recibir una contención, aprender sobre su problemática y desarrollar estrategias para desasociar o controlar ese estímulo que le viene cuando hay un malestar emocional. Esto lo aporta la terapia propiamente cognitivo-comportamental. También es útil la terapia farmacológica, que en interconsulta con psiquiatras lo solemos hacer porque disminuye ese intenso deseo, estabiliza el estado de ánimo. Lo difícil de esto es que la persona tome conciencia de su enfermedad, pida ayuda. Y pida ayuda, ¿no? Hay como adicciones más complicadas que otras. La adicción al sexo es mucho más complicada que la persona porque está más condenada socialmente y es más complicado blanquear. El tema de las compras o del trabajo también pasa que socialmente, como está valorado trabajar mucho y ser productivo, es como que recibe más incentivo, claro, esa recibe adicción. más incentivo y como que no se visualiza la conducta problemática. Entonces tenemos tratamiento de psicoterapia cognitivo-comportamental, tratamiento inevitablemente involucrando a la familia con terapia familiar, porque claro, como el adicto tiene mucha tendencia al autoengaño,
entonces se engaña a sí mismo y engancha al terapeuta, engaña a su contexto, porque ha desarrollado esa habilidad para mentir y engañar, ocultar, inclusive la apuesta hasta el fraude, para desarrollar su problemática. Y también los grupos de ayuda mutua con coordinación profesional son muy importantes, porque está demostrado mundialmente y en todos los ámbitos científicos que la terapia grupal... Claro, compartir experiencias, ¿no? Porque lo que sucede en el fenómeno grupal es que a la persona, como le cuesta identificar sus propias emociones y sentimientos, el grupo le hace espejo de lo que le pasa, se van identificando y se va en este proceso de autoconocimiento necesario dentro del trastorno. Bien. O sea que hay salida, hay solución para hay este salida, tipo hay solución. de lo más adicciones. importante y la mitad de la solución está en el pedido de ayuda. Claro. O sea, y en el la reconocer que cuando se hace tiene una crisis tiene que pedir ayuda. Es muy importante cómo responde el ámbito familiar en el acompañamiento de esa ayuda y en el seguimiento de eso. Pero la verdad que hoy los tratamientos de adicciones así como van cambiando el perfil de las adicciones, se van también adaptando a la par de estos cambios. Me quedan más preguntas, licenciado. Por ejemplo, que nos hable de la adicción al sexo, a la comida, pero las vamos a dejar para otra invitación, ¿sí? Bueno. Ahora, en el final, quiero que nos deje algún mail, una dirección. ¿Dónde lo puede ubicar la gente, licenciado Amado Pauletti? Bueno, nosotros tenemos un equipo especializado en adicciones, donde es un equipo interdisciplinario con psiquiatras y psicólogos, donde coordinan grupos, donde participan los grupos de familia, donde se hace psicoeducación. Nosotros estamos en Clínica de la Familia, en Alberdi 1154. Y también la Clínica de la Familia tiene una fundación para aquellas personas que no tienen ni obra social, ni recursos económicos. Le ofrecemos becas para poder darle una asistencia y que pueda resolver este problema. Lo más importante es que tome la decisión, que pida ayuda, y en ese caso, si hay un impedimento desde la cobertura social, nosotros tratamos de viabilizar las mayores soluciones posibles. No obstante, todas las personas que tienen obra social, hay una legislación nacional que las obras sociales tienen la obligación de cubrir este tipo de tratamientos, así que por eso también le brindamos un asesoramiento de la fundación, claro, en ese sobre sentido. Cómo manejarse. Exactamente. Muy bien, muy útil todo lo que nos ha dicho. Gracias, Muchísimas María. gracias, licenciado Pauletti.